En un rincón olvidado del campo, rodeado de magueyes secos y tierra que ya no daba milpa, vivía doña Balbina. Una viejita de 74 años, manos ajadas por el metate, espalda vencida por los años, pero con la mirada firme de quien lo había perdido todo, menos la fe. Era viuda desde hacía 2 décadas y madre de un solo hijo, Rolando, a quien había criado sola tras la muerte de su esposo Pascual. La casa donde vivía la levantaron entre los dos, él poniendo los cimientos, ella amasando tortillas para los albañiles. Con mucho esfuerzo y sudores, lograron que aquel terreno baldío se convirtiera en un hogar. Ahí creció Rolando, descalzo, corriendo entre gallinas, y fue también ahí donde aprendió a leer a la luz de un quinqué, porque aún no había llegado la luz eléctrica. Pero los años pasaron. Rolando se fue a estudiar a la ciudad gracias a los ahorros que doña Balbina juntó vendiendo tamales y lavando ropa. Siempre decía: mi hijo va a ser alguien en la vida. No va a acabar como su madre, fregada pero decente. Y vaya que Rolando cumplió. Se hizo contador, se casó con una señorita muy fina llamada Leticia y se olvidó poco a poco de las raíces que le dieron todo. Al principio, las visitas eran frecuentes. Venía con su esposa, traían a los niños y la casa volvía a tener risas. Pero con los años, eso se fue perdiendo. Primero dejaron de venir los fines de semana, luego solo en las fiestas, hasta que un día las visitas se convirtieron en llamadas escasas y frías. Y entonces ocurrió. Un martes al mediodía, Rolando llegó solo. No traía flores ni pan, como solía. Traía prisa y una cara rara. Se sentó frente a su madre, en el corredor, y tras unos minutos de rodeos, soltó la noticia. «Mamá, necesito que te vayas de la casa». Balbina no entendió al principio. Pensó que era una broma cruel, pero no. Lo decía en serio. Los padres de Leticia, dijo, ya no podían pagar renta en la ciudad, y como usted ya está grande, era mejor que se fuera a vivir al asilo del pueblo, donde la iban a cuidar mejor. Balbina no lloró. Solo asintió con la cabeza y le sirvió un café. Así que esta casa, la que levantamos con las uñas, ¿ya no es mía? Sí lo es, mamá, pero entienda, ellos no tienen a dónde ir, y usted allá va a estar bien. Ella lo miró con esa calma que solo tienen los que saben mucho y murmuró: «Está bien, hijo, si eso crees que es lo mejor». Pero lo que Rolando no sabía era que su madre campesina guardaba un secreto, uno grande. Y esa misma tarde, mientras él se marchaba satisfecho, ella caminó despacito hasta el cuarto del fondo y abrió una caja que no tocaba desde hace años. Un plan se empezaba a gestar. Dentro de la caja, envueltos en un pañuelo bordado con iniciales antiguas, estaban los papeles. 3 títulos de propiedad con su nombre completo: Balbina Ortega, viuda de Cárdenas. Eran terrenos que había comprado hacía 20 años, cuando aún vendía pan casero en el tianguis de los jueves y nadie creía en ella. Los había comprado con lo que otros llamaban centavitos inútiles. Pero ella sabía bien lo que hacía. Años atrás, un joven ingeniero que se hospedó un tiempo en su casa le contó que por esas tierras iban a pasar las nuevas líneas de conexión eléctrica. «Eso va a traer desarrollo, doña», le dijo. Y aunque pocos le creyeron, ella guardó esa información como quien guarda una semilla, sin apuro, con fe. Los terrenos estaban lejos, sí, llenos de espinas y piedra, pero eran suyos. Y ahora, según le habían dicho unos señores del municipio hacía poco, pronto valdrían una fortuna. Además de los papeles, en esa caja también había algo más. Una libreta vieja, con hojas amarillentas, donde había anotado cada peso que fue guardando en una cuenta de ahorros secreta. Nunca le dijo a Rolando, no por malicia, sino por respeto, porque pensaba dejarle eso como herencia el día que Dios la llamara. Pero ya no.
Esa noche, mientras cenaba solita un plato de arroz, se permitió llorar, no por coraje, sino por desengaño. Se me hizo espino el rosal que yo sembré, pensó, y apretó fuerte la servilleta entre las manos. Después rezó, le habló a Dios, como siempre, no para pedir venganza, sino para pedir claridad. Si tú me diste estas manos para levantar esta casa, entonces también me darás el valor para defenderla. Al día siguiente, mientras el sol apenas clareaba, fue a ver al notario del pueblo. Don Nicasio, un hombre gordito y serio, la recibió con respeto. ¿Qué la trae por aquí, doña Balbi? Necesito que me ayude a poner las cosas en orden. Mi hijo me quiere sacar de mi casa, pero aún no sabe que su madre tiene más maíz guardado del que parece. Le mostró los papeles, la libreta, y le pidió que preparara todo para hacer una donación. ¿A quién le piensa dejar todo esto?, preguntó el notario sorprendido. A mis nietos, pero con condiciones, que me visiten una vez al mes hasta que yo muera, y si no lo hacen, pues entonces que ese dinero vaya al albergue de niños que hay junto al cerro. Don Nicasio asentó admirado. Esa viejita flaca de trenzas blancas era más astuta que muchos con corbata. Y una cosa más, licenciado, hágame un favor grande. Diga, doña, cuando mi hijo Rolando crea que ya me tiene rendida, mándele los papeles, no antes. Justo cuando crea que ganó. El notario sonrió. Así será. Y esa tarde, mientras el viento barría las hojas secas del patio, doña Balbina se sentó bajo el tejabán con su Biblia en el regazo y una calma nueva en el alma. La batalla apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. Los días siguientes, Rolando volvió a aparecer por la casa, pero esta vez no llegó solo. Venía con Leticia, su mujer de mirada seca, y con los suegros, don Anselmo y doña Efigenia, dos citadinos que miraban todo con desdén, como si el polvo del campo les ofendiera la nariz. Mamá, ya vinimos a ver cómo podemos ir trayendo poco a poco las cosas. El domingo llegan los del camión. ¿Sí te parece? Balbina asintió, sin decir palabra. En su corazón ya no había miedo, solo una fe callada y firme. Doña Efigenia caminaba por la casa como si estuviera eligiendo qué cortinas cambiar. Se acercó a la estufa de leña y dijo: «No, esto hay que quitarlo. ¿Cómo cocinan aquí?» Don Anselmo revisaba los muros, tocando con los nudillos como si estuviera tasando la casa. «Esta parte tiene humedad, porque si no mandamos a tirar este cuarto». Rolando se paseaba por el corredor explicando: «Es que aquí hay mucho espacio, ma. Hasta podemos hacer un cuartito más si se tiran esas bardas de adobe». Balbina los escuchaba desde su mecedora. No dijo nada. Solo acariciaba el bastón de su difunto Pascual, que aún colgaba junto a la puerta. «Mamá, ¿ya tienes lista la valijita?», preguntó Rolando al despedirse. «El domingo temprano te pasamos a buscar. Te va a gustar el hogar, hay enfermeras y te dan té caliente en las tardes». «Gracias, mijo. Qué detalle», respondió ella con voz suave. Esa noche, Balbina rezó como pocas veces, no para que se arrepintieran, sino para que Dios le diera fuerzas, porque sabía que el domingo iba a ser un día largo y definitivo. Llegó el domingo. El cielo estaba nublado, como si la tierra misma presintiera lo que iba a pasar. A las 9 en punto, llegó el camión de mudanza. Los suegros bajaron primero, con paso decidido. Doña Leticia traía una caja de platos envueltos. Rolando traía flores para su madre. «Gracias por todo, mamá. En serio». Balbina salió al corredor con su valijita de mano, la misma que usaba cuando iba a vender al tianguis. «¿Lista, mamá?» «Más que lista, hijo. Solo espérenme tantito, que quiero despedirme de la casa». Se acercó al umbral. Tocó el marco de la puerta. Cerró los ojos un instante y murmuró: «Gracias, Dios,
por permitirme ver el corazón de mi hijo, aunque me haya dolido. Se subió al carro sin decir más. Durante el camino, Rolando hablaba del asilo como si fuera un paraíso. Leticia miraba por la ventana. Los niños jugaban con un celular. Nadie notó que Balbina, en silencio, revisaba su reloj de pulsera. A las 10:30 en punto, su teléfono vibró. Era un mensaje del notario. «Shet, doña Balbina, ya entregué los papeles. Su hijo debe estar recibiéndolos en este momento». Ella sonrió. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Rolando. «Todo en orden, hijo. Ya vas a ver». Y mientras el carro avanzaba entre veredas, la justicia también empezaba su camino de regreso. Al llegar al asilo, una enfermera salió a recibirlos. Era joven, amable, pero el lugar tenía ese olor triste a sopas recalentadas y lavanda vieja. Rolando hablaba sin parar, como si con palabras pudiera endulzar el momento. «Mira, ma, tienen huertito, enfermería, capilla y un cuarto con televisión. Acá vas a estar tranquila, te lo prometo». La enfermera extendió unos formularios. «¿Usted es doña Balbina Ortega?». «La misma», dijo la anciana con media sonrisa. «Perfecto. Su hijo ya nos adelantó todo. Solo necesitamos la firma aquí y aquí». Balbina tomó la pluma, la sostuvo unos segundos y luego la dejó en la mesa sin firmar. «Ahorita no. Esperemos un ratito». «¿Por qué?», preguntó Rolando con la frente arrugada. «Porque en unos minutos va a llegar una visita inesperada». Antes de que pudiera decir algo más, el celular de Rolando empezó a vibrar. Era Leticia. Atendió al instante. «Sí, mi amor. ¿Qué? ¿Cómo que unos papeles? ¿Qué dicen? ¿Título de propiedad? ¿Qué terrenos?». La cara de Rolando palideció. Se le fue la voz. «¿Todo bien, mijo?», preguntó Balbina sin ironía. «¿Qué hiciste, mamá?», murmuró él, clavando la mirada en ella. «Lo que debía, hijo, defender lo que es mío, y lo que un día pensé que sería tuyo, pero que ahora ya no». «¿Por qué me ocultaste eso?», dijo Rolando agitado. «¿Por qué no me lo contaste?». «Porque yo quería darte una herencia, no una lección. Pero mira, Dios sabe por qué hace las cosas». La enfermera observaba la escena con incomodidad. «¿Hay algún problema?». «No», dijo Balbina con firmeza. «Ya no hay ninguno, no me voy a quedar». «Mamá, por favor». «No, Rolando, no me ruegues ahora que ya viste los papeles. No me mires con ternura justo cuando me ibas a dejar sola en este lugar». El celular volvió a sonar. Era don Nicasio, el notario. «Rolando Cárdenas, buenas tardes. Llamo para confirmar que ya recibió los documentos que su madre autorizó. Incluyen la donación legal de 3 terrenos y el fideicomiso a favor de sus nietos. También fue notificada la municipalidad. Cualquier intento de desalojarla de su casa es ilegal. Buen día». Rolando colgó sin palabras. «¿Fideicomiso? ¿Qué significa eso? Que tus hijos recibirán ese dinero cuando sean adultos», dijo Balbina. «Pero solo si me visitan una vez al mes, hasta que Dios me llame. ¿Y yo? Tú ya recibiste tu parte, hijo, tu elección. La casa se queda conmigo hasta el último día de mi vida». Se puso de pie, se sacudió el polvo de la falda, caminó hacia la puerta del asilo con la misma dignidad con la que un día lo cargó en brazos cuando él tenía fiebre. «Mamá, no te vayas así». «No me estoy yendo, hijo, me estoy recuperando del golpe, de la desilusión y de ti». Una camioneta blanca se detuvo frente a la puerta. Era su sobrina Rita, que venía desde el pueblo de al lado. «Ah, tía, ya está lista». «Hace rato, mija, nos vamos». Y sin mirar atrás, doña Balbina subió a la camioneta. El polvo se levantó, pero esta vez no era polvo de derrota, era polvo de renacimiento. Doña Balbina se instaló unos días con su sobrina Rita en una casita sencilla al borde del cerro, donde las noches solían a leña y a café tostado. Allí
rodeada de silencio y cielo limpio, volvió a dormir tranquila. No era la misma casa que ella había construido con Pascual, pero tenía algo que no había sentido en años: respeto. «Tía, aquí no le va a faltar nada», le decía Rita mientras le preparaba agua de limón y la arropaba por las noches. Balbina empezó a salir a caminar por las mañanas. Se detenía a mirar los girasoles que crecían torcidos pero alegres al borde del camino. Y cada vez que veía a un niño jugar, le venía a la mente la carita de sus nietos, aquellos que quizás algún día volverían. Un mes después, el notario Nicasio le avisó que todo estaba en orden: el fideicomiso, la donación, los títulos de propiedad. Todo legal, todo firme. Y ahí, sentada en una banca bajo la sombra de un pirul, Balbina tomó una decisión más. Con parte del dinero, ayudaría a levantar un pequeño comedor para niños campesinos. Lo llamaría La Cocina de Pascual y Mercedes, en memoria de su esposo y de la madre que nunca conoció. Cuando Nicasio le preguntó si no se arrepentía de no haber dejado nada para su hijo, ella respondió: «¿Cómo voy a dejar herencia a quien quiso sacarme como si yo fuera un bulto viejo? El respeto no se hereda, se gana». Desde entonces, cada día que pasaba en el comedor, entre guisos y cuentos, era un regalo. Los niños le decían «abuela», sin saber su historia, y eso bastaba, porque en esos rostros llenos de tierra y risa encontró la familia que su propio hijo no supo cuidar. Un año después, doña Balbina se levantó temprano como siempre. Se puso su rebozo viejo, se miró al espejo y sonrió. «Diosito, gracias por enseñarme que nunca es tarde para recuperar la dignidad, y que cuando uno siembra con amor, la cosecha llega, aunque sea en otros surcos». Y esa mañana salió a caminar por el pueblo, no como una anciana olvidada, sino como una mujer completa, libre,